Él, sobre esta roca, hablando sobre la persona de Jesús, dice allí, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, le dice a Pedro ahora, a ti, a la iglesia que Él va a edificar, daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Allí tenemos uno de los versículos fundamentales de la fe cristiana. Aquí están uno de los versículos fundamentales de nuestra fe en el Señor. En este versículo vamos a encontrar primero el título, verso 13, el título de el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Aquí tenemos dos títulos. El Hijo del Hombre. Verso 16. El Hijo del Dios viviente. Verso 13. El Hijo del Hombre. Verso 16. El Hijo del Dios viviente. ¿En la persona de quién? En la persona de Cristo. Tenemos dos títulos. Y ahora vamos a agregar otro. Pero tenemos dos títulos. Primero, el Hijo del Hombre. Segundo título, el Hijo del Dios viviente. Y tenemos el tercer título, que está en el mismo 16, el Cristo, el Mesías, el ungido. Aquí tenemos la base. Esta es el pilar, esta es la columna fundamental. Es la base fundamental de nuestra fe. Cristo, el centro. Cristo, la roca inamovible, inconmovible. En el pasaje de Mateo 16, el Hijo del Hombre, el Mesías, y el Hijo de Dios, del Dios viviente, son una misma persona. En este pasaje tenemos al Hijo del Hombre, tenemos al Mesías, a Cristo y el Hijo de Dios en una misma persona. En el sentido, el título de Hijo del Hombre hace referencia a su carácter como Mesías. La palabra Mesías proviene del hebreo Mashiach y su equivalente en griego se traduce con la palabra Cristo. Y ambas, tanto en hebreo como en griego, ambas significan ungido. Porque el Mesías es aquel que sería ungido por el Espíritu Santo y tendría el poder de Dios para traer alivio y liberación a su pueblo y juicio para los malvados, instaurando su reino sobre esta tierra, tal y como el profeta Isaías lo anunciaba en Isaías 61, verso 1 y 2. No pierda Mateo. Isaías 61, verso 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas ¿a quiénes? A los abatidos. Escuche, Cristo vino a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿A qué vino Cristo? A crear un chiringuito para que los vivos de turno se llenen el bolsillo. No. La iglesia no es un negocio. La iglesia de Cristo no es un negocio. La iglesia de Cristo es la puerta de Dios en esta tierra por la que las personas pueden entrar a Cristo. Y en Cristo van a recibir buenas nuevas los abatidos.
En Cristo recibirán venda los quebrantados de corazón. En Cristo tendrán libertad los cautivos y los presos apertura de cárcel. Para eso vino Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Para dar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Cristo vino a abrir las puertas de las cárceles. Verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Verso 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Para eso vino Cristo. Mateo 16 habla de ese ministerio. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios representado en el ministerio de Jesús. Jesús no vino, mi hermano, a crearle un negocio a nadie. Eso nos corresponde a usted y a mí, buscarnos la vida de cómo vivir. Cristo vino a implantar su reino. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, Él vino para traer libertad, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a abrir las puertas de las cárceles. ¿A qué se está refiriendo Cristo? ¿A qué se está refiriendo el profeta Isaías allí? Verso 1, pon el verso 1, porfa. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor, porque me ungió Dios. Aquí está la palabra ungió, la palabra el Mesías, el Cristo, el ungido. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a las personas que viven una vida miserable, una vida sin sentido. El Señor vino a traer vendas a los que han sido quebrantados en su espíritu, en su alma. Por eso Cristo no es una religión. Por eso Cristo no es un negocio. Por eso Cristo no es una mitología. Por eso Cristo no es un cuento de hada, no es una filosofía. No, no, no. Cristo es el verdadero Dios. El verdadero Dios que se hizo hijo de hombre para morir en la cruz. Cristo es el que tiene poder. El que tiene poder para libertar la vida, para transformar el corazón, para hacer una nueva creación. Recuerden que Cristo es Dios y Dios es el creador. Por lo tanto, Cristo puede crear una nueva vida. Muchos de nosotros vivíamos una vida miserable. Muchos de nosotros vivíamos una vida de tinieblas, una vida llena de demonios. Una vida llena de tinieblas, de dolor, de angustia, miren, yo me acuerdo, siempre tengo memoria y creo que gracias a Dios, Dios no me va a dejar olvidar nunca de cómo vivíamos en un hogar donde mi padre de crianza era un hombre golpeador, estaba bajo un espíritu de tiniebla, de destrucción. Ese hombre estaba fresco y era el hombre más bueno de la tierra, pero él se tomaba una copa de vino y ya se comenzaba y quería golpear a todos. Y si no podía golpear a nadie, agarraba un pedazo de cristal delante de nosotros que éramos pequeñitos y se comenzaba a cortar. ¿Saben por qué? Porque estaba bajo un espíritu de violencia, un espíritu de destrucción lo gobernaba. Un espíritu de miseria, un espíritu de destrucción y de golpe era lo único que él conocía. Y él vivía sobre esa maldición y bajo esa maldición vivíamos todos los que vivíamos al lado de él. Aunque le parezca mentira, yo tengo recuerdo de que
tenía como una especie de alegría al saber que mi padre iba a estar preso 3 o 4 meses en la cárcel. Ahí venía como una especie de alivio, porque sabía que ya no teníamos que andar disparando, ya no teníamos que andar corriendo. Fíjense, el espíritu inmundo es el espíritu de muerte, es el espíritu de destrucción que ha encerrado a los hombres, lo ha encarcelado, y el hombre, él se arrepentía. Recuerdo que él le pedía perdón a mi madre, nos pedía perdón a todos, pero cuando volvía a tomar una copa de vino, volvía a estar bajo ese dominio de ese espíritu de muerte, de destrucción, que no solamente quería destruirlo a él, sino todo lo que estaba a su lado. Doy gracias a Dios porque el Señor me dio el privilegio, el último día, de predicarle de Jesucristo. Y en ese último día tuvo unas horas de liberación. El Señor lo había librado de ese espíritu de muerte. Porque ese espíritu que gobierna a las personas y que la destruye, haciendo que se droguen, que se golpeen, que se mutilen su vida, ese espíritu los está llevando sin darse cuenta, la persona los está llevando al infierno. Y si esa persona cree que esto es lo malo, cuando cruce la puerta de la muerte, la Biblia, la palabra del Señor dice que del otro lado le esperará el infierno, una llama que nunca se apagará, una llama que le atormentará. Y ese es el propósito de Satanás con las vidas, destruir las vidas. Ese es el propósito del diablo, destruir los corazones, destruir todo lo que Dios ha creado. Y quiero que entienda algo, mi amigo, mi hermano, en esta noche. Usted y yo fuimos creados por Dios, y el diablo quiere destruir nuestra vida. Y dice la palabra del Señor, hermano, dice en San Juan, en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, le pertenece al diablo. El que se droga, el que se emborracha, el que roba, el que adultera, el que fornica, el que viola, el asesino, el mentiroso, el adúltero, el fornicario, el chismoso, dice la Biblia, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Cuánto dicen amén? Así dice la Biblia, así que yo tengo que decir amén. Pero la palabra del Señor dice, para esto apareció, ¿quién? Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Cristo. Cristo es el libertador. Cristo es el que puede liberar de la persona de las garras del diablo. No es el pastor, ni la pastora, ni la iglesia evangélica, ni el papa, ni ninguna religión. Cristo, Él puede libertar. Él puede deshacer las obras del diablo. Él puede deshacer las obras del diablo en nuestra vida. Él puede deshacer. Y créame, mi hermano, que este es un mensaje para cada uno de nosotros. Porque hay áreas en nuestra vida que muchas veces son influenciadas por el enemigo. Y necesito decirle al Señor, tú eres el Hijo de Dios, deshace las obras del diablo en mi vida, Señor. Necesito que tú lo hagas. Necesito que me libertes. Hay una estadística que muchos quieren esconder, pero que es una realidad. Toda persona que ha tenido un problema de adicción y ha entrado en algún centro de recuperación, su vida después que salió ha vuelto a lo mismo. Ha vuelto a lo mismo. ¿Saben por qué? Porque el centro de adicción no puede cambiar a nadie. Porque una asociación no puede cambiar a nadie. Porque solo Cristo puede entrar donde nadie entra. Porque solo Cristo puede romper las cadenas que nosotros con nuestras propias manos no hemos podido romper. Cristo. Para eso, este es el Cristo que nosotros confiamos. Este es el Cristo que nosotros debemos experimentar.
Y este es un Cristo, hermanos, que debe pasar de la letra a nuestra vida, a nuestra vivencia. Usted y yo podemos estar en esta noche diciendo, Cristo es el libertador, pero debo experimentar su libertad. En esta noche yo puedo decir, Cristo es el que sana, pero debo experimentar la sanidad. Yo puedo decir en esta noche, Cristo es el Mesías, es el Redentor, pero yo debo experimentar la redención. ¿Qué significa redención? Es el rescate que Dios otorga al hombre. Debo experimentarlo en mi propia vida. Dice la palabra del Señor que esta parte de la profecía, la primera parte de la profecía, se ha cumplido en la vida de Cristo. Cristo apareció para traer alivio y liberación a este mundo. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 4, Lucas 4, verso 16. Esa profecía de Isaías 61, versículo 1, 2. Esa parte de la profecía se cumplió. ¿Cuándo, pastor? En Lucas capítulo 4, verso 16. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, en el lugar de reunión como este lugar, conforme a su costumbre. Miren, Cristo era alguien que iba, se congregaba. Cristo era alguien que iba a la sinagoga a adorar, a leer la Escritura, a aprender de la Escritura. Era la costumbre del Señor. Era su santa costumbre. Y dice la palabra que se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Oh, glorioso Dios. Porque todo lo que está escrito de Cristo tiene cumplimiento. Todo lo que se dijo de Jesús tiene cumplimiento. Hace unos 2700 años Isaías predicó eso. Isaías 61. Y hace unos 2000 años y un poquito más se cumplió la profecía. Porque todo lo que está escrito del Señor se va a cumplir. Y esa primer parte de la profecía se cumplió. La segunda parte de esa profecía consiste en traer el día de la venganza e instaurar el reino milenial que se cumplirá con su segunda venida. Esa profecía del capítulo 61, verso 1 y 2, se cumple. Se ha cumplido una parte, pero se cumplirá la otra. Falta la otra parte. El verso 1 dice, Carlito, allí: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Esa es la primera parte. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día, aquí está, y el día de la venganza del Dios nuestro. Hay un día todavía que falta por cumplir. Por eso debo conocer a este Cristo. Hay un día que falta todavía.
Hay un día que es el día del Señor, el día de la ira, no de la ira contra los que creyeron, sino contra aquellos que rechazaron a Cristo. La ira que vendrá sobre esta tierra no será sobre los que han creído, sino los que han rechazado al Señor. Busque San Juan capítulo 3, verso 17. San Juan 3, 17. Ahí está. El verso 18, perdón. El que en él cree no es condenado. El que en él cree, en el Mesías, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, aquí está, Hijo de Dios. O sea, no creer conlleva, ¿qué cosa? Condenación. No me hago problema, miro hermano, no me hago problema por el que cree o no cree. La persona misma pone sentencia de libertad o de condenación sobre su propia vida. Lo único que podemos hacer es orar para que se arrepientan y crean. Porque si cree, entonces, si cree que no es condenado, es salvo. Si cree, no es condenado. Pero si no cree, ¿qué cosa? Es condenado. Dígale al que tiene a su lado, ¿estás creyendo? ¿Estás creyendo de verdad? ¿Has creído en Cristo? Por tu fe. La Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Piense, el justo por su fe en Dios, su confianza en Dios, vivirá. Así dice la Biblia. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay una palabra para los que apuntan. Este material lo vamos a dar en hojitas, en el discipulado, porque este tema lo vamos a volver a repasar. Para los que escriben, la unión hipostática de Cristo. Usted dice, ¿qué es eso, pastor? Nunca escuché en mi vida eso. La unión hipostática de Cristo. Con H, hipostática. La unión hipostática de Cristo. La unión hipostática es un término técnico en teología que hace referencia, escuche, a la naturaleza de una sustancia, y en ese sentido, con este término se le designa, escuche, la unión de dos naturalezas, la divina y la humana, en la persona de Jesús. La unión hipostática hace referencia a la unión de dos naturalezas. ¿Cuál naturaleza? La que hemos visto en Mateo 16. La unión hipostática hace referencia a la unión de dos naturalezas. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿En qué persona? En la persona de Jesús. Volvamos a capítulo Mateo 16. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí tenemos la naturaleza humana. Verso 16. Respondiendo Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Aquí está la segunda naturaleza, el Hijo del Dios viviente. Tenemos
un verdadero hombre y un verdadero Dios. Escuche, ¿eh? Quiero que entienda bien esto. No significa que Jesús es mitad Dios y mitad hombre. Eso era en la mitología griega. Allí estaba Zeus, yo qué sé, y tantos dioses allí. En Cristo encontramos que Él es verdadero hombre, perfecto, sin pecado, sin mancha, pero a la vez también perfecto Dios, el verdadero Dios. La unión hipostática no significa que Jesús es mitad Dios y mitad hombre, o un semidios, como he dicho, como en la mitología griega, sino en todo su ser, Él es Dios y hombre perfecto, habitando plenamente en la persona de Cristo. Colosenses, capítulo 2, verso 9. Colosenses 2:9. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la ¿qué? La plenitud de la deidad. Porque en Él, hablando de Cristo, habita, ¿qué cosa? Corporalmente toda la plenitud de la deidad. En este sentido, Jesús posee al mismo tiempo ambas sustancias, la divina y la humana. Escuche, no combinada como una especie de fundición donde las dos sustancias pasan a ser una sola, sino que Cristo conserva las dos naturalezas y no por ello Él deja de ser Dios perfecto y hombre perfecto al mismo tiempo. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Miren lo que dice aquí. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es grande? ¿El qué? ¿Qué es un misterio? Algo que no se alcanza a entender bien. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. ¿Esa sola parte tiene? ¿Sí, no? Aquí está. Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. A la primera parte, por favor. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cómo es esto de que Él en una sola persona tiene las dos naturalezas? La naturaleza del Dios perfecto y la naturaleza del hombre perfecto. Se mezclan, pastor, se funden. No. Las dos permanecen allí. Colosenses 2:9, por eso es importante que apunte los versículos para los que apuntan. Y 1 Timoteo 3:16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? Dios fue manifestado en carne, piense. El Dios invisible, el inmaterial, el Dios que es espíritu, ¿cómo se manifestó? En carne. Dios se manifestó en carne. Respecto a esto, los teólogos opinan, su Hijo como revestido de todos los atributos de humanidad, con un cuerpo nacido de mujer, que aumentó en estatura, que fue visto, sentido y tocado,
y con un alma que se turbaba y se gozaba y que aumentaba en sabiduría y que desconocía ciertas cosas. Miren lo que dicen los teólogos, hablando de la persona de Cristo. Por eso Cristo es el Hijo del hombre y el Hijo de Dios. Dicen los teólogos, su Hijo hablando del Hijo de Dios, como revestido de todos los atributos de la humanidad, con un cuerpo nacido de mujer que aumentó en estatura, creció, fue pequeñito y fue creciendo, que fue visto, fue sentido, fue tocado, y con un alma que se turbaba y se gozaba y que aumentaba en sabiduría y que desconocía ciertas cosas. Escuche, Dios quiere y demanda que creamos que era un verdadero hombre, no un fantasma. Es importante esto, ¿saben por qué? Porque hay mucho movimiento dentro de la iglesia evangélica que creen que Cristo no vino en carne. Y este fue un problema dentro de la iglesia en los primeros siglos. Segunda de Juan. Segunda de Juan. Verso 7. Segunda de Juan, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Ve? Usted tiene que creer que Cristo era el verdadero Dios, pero que ese verdadero Dios tomó un cuerpo humano. Ya había en la iglesia, en el primer siglo, ya había este problema. Si usted no cree que Cristo fue verdadero hombre, usted no puede creer que Él murió en la cruz. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Cristo vino y tomó un cuerpo como el nuestro, sin pecado, y para morir en la cruz. De la misma manera, cuando es declarado como Dios sobre todas las cosas, como omnisciente, omnipotente y eterno, no es menos evidente que Él tiene una naturaleza verdaderamente divina, que la sustancia de Dios en Él es el sujeto en el que son inherentes todos los atributos divinos. En la persona de Jesús estaban todos los atributos de la deidad, en la persona de Cristo. Por eso, mi hermano, es fundamental que usted entienda esto. Por eso es fundamental que entienda que Cristo es verdadero Dios y por lo tanto Él conoce y entiende y comprende todas las cosas, toda su existencia, aun cuando muchas veces nuestra vida entra en turbación, cuando nuestra vida entra en un bucle de que no sabemos por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, que no sabemos cuál es el propósito de nuestra vida, nuestra tierra, Él sí lo sabe. Él sí lo sabe. Y como dijimos hace unos días atrás, Él sabe lo que es ganarse el sueldo para llegar a fin de mes. Él lo que sabe lo que es trabajar. Él sabe lo que es la presión del trabajo, de tener que entregar un trabajo. Él sabe lo que es la presión de vivir como un inmigrante. Él sabe lo que es la presión de vivir, de no tener un lugar donde vivir. Cristo padeció también esa presión. No crea que Dios no le entiende. No crea, mi hermano. No se deje llevar por la idea de que Dios no comprende lo que nos pasa. Él también perdió cuando se hizo hombre. Él también perdió su gloria
perdió su esplendor. Él se despojó a sí mismo. Él sabe lo que es perder. Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es muchas veces ser traicionado, ser abandonado. Él lo sabe. Él sabe. Porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Él sabe lo que es irritarse contra la justicia. Él sabe lo que es sentirse lastimado. Sabe lo que es sentirse perseguido. Se siente perseguido en su trabajo. Se siente perseguido, que es a veces hasta desechado por lo que usted cree, por su fe en Cristo. Él lo sabe. Él le comprende. Él ha estado en sus zapatos. Él ha estado en los míos. Pero sin pecado. Él sabe lo que es andar sin papeles. De pequeño tuvo que huir a Egipto porque Herodes lo quería matar. Él sabe. Y es verdadero Dios. Este Cristo es el que usted y yo debemos conocer. Este Cristo es el que está habitando dentro de nuestros corazones. No habita en otro lugar. No habita aquí en este pedazo de paredes y techo. Él habita dentro de nosotros. Nos comprende, nos entiende. Él sabe lo que sufrimos. Él sabe cuando pecamos, que nos arrepentimos, que viene tristeza sobre nuestro corazón. Él sabe. Porque aunque no pecó, Él sabe lo que es la tristeza. Él sabe lo que es la lágrima. Él sabe lo que es la consecuencia de la muerte. Él lo sabe. Eso es importante conocer a este Cristo. Conocer a este Dios que fue verdadero hombre. Vivió su naturaleza. Él le comprende a usted, mi hermano. Quiero que entienda esto. Quiero que primero haga este ejercicio. Haga un ejercicio de autoexamen. ¿Está usted realmente convencido de que cree? No diga amén. Pregúntese, ¿cree de verdad? Porque si cree usted de verdad, si la respuesta a esa pregunta es un sí, yo creo de verdad, creo en Dios, pues entonces la Biblia dice que usted no es condenado. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que el Señor le ha justificado. Significa que entre usted y Dios hay paz. Y si hay paz, entonces también hay colaboración, también hay ayuda, también hay fuerza de parte de Dios. También hay unción de parte de Dios. Dice la palabra del Señor allí en Primera de Juan. Capítulo 4, verso 4. Subráyelo, apréndaselo de memoria. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Aleluya. Hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios. Ya no pertenezco al diablo. Cristo entró en mi corazón. Él sanó mi vida. He creído. He pasado de la condenación ahora a la salvación. ¿Qué dice la Biblia? El que no cree es condenado, pero el que cree no es condenado. Si usted cree en Cristo, ya no está bajo condenación. Por lo tanto, usted y yo somos declarados hijos de Dios. Y la Biblia dice, hijitos, vosotros sois hijos de Dios y lo habéis vencido. ¿A quién habemos vencido? Hemos vencido al diablo. Hemos vencido a Satanás, hemos vencido a nuestro carcelero, al que nos controlaba, al que nos dominaba, al que nos llevaba a hacer cosas que no debíamos hacer. Y la Biblia dice, porque mayor es el que ¿qué? ¿El que qué? ¿Dónde está? En nosotros. ¿Qué dice allí? Mayor es no el que estará, el que estuvo. ¿Qué dice? El que está, ahora está. ¿Cuándo? Ahora. Por eso le dije al pensar la reunión que usted no se va a ir igual. No se tiene que ir igual. Porque usted y yo tenemos que entender que Él está. Él está. Y dice la Biblia que Él es mayor que el que está en el mundo. Él es mayor.
Yo por mí mismo no puedo vencer el pecado. Yo por mí mismo no puedo vencer el vicio. Yo por mí mismo no puedo vencer la cultura de la desgracia, de la maldición. Pero hay uno que es mayor. Hay uno que es mayor y está en mí. Está en mí. ¿Quién es ese? El verdadero Hijo de Dios. El Dios de los cielos. El Dios de la creación se ha hecho más pequeño que este puño y habita en mi espíritu. Y está transformando mi alma, está transformando mi mente, mis emociones y mi voluntad. Él está en mi espíritu. Diga conmigo, Señor Jesús, por tu palabra, que tú estás en mi espíritu. Así dice la Biblia, mi hermano. No le estoy vendiendo ninguna tontería. El Dios que creó todo el universo, el Dios que murió en la cruz del Calvario. Lo sepultaron, pusieron una piedra gigante y por si acaso, para que no viniera nadie y sacaran el cuerpo, pusieron a unos soldados romanos. Y dice la palabra del Señor que un estruendo sacudió la tumba y la tierra y la piedra fue removida. Y allí no estaba Jesús. Cristo había vencido la muerte. Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. Cristo en la cruz, Él venció, ¿qué cosa? El pecado. El amo que gobierna a los seres humanos. Él lo venció en la cruz. ¿Qué venció Cristo en la cruz? El pecado. Pero en la tumba Él venció a la muerte. Aleluya. ¿Y dónde está ese Cristo ahora? Aquí dentro. Él venció mi pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy esclavo de la muerte. Porque el que venció al pecado y la muerte está dentro de mi vida. En el nombre de Cristo. Por eso en esta hora me gustaría que nos quedásemos aquí, aunque no podemos. Quedan segundo, tercero y cuarto capítulo. Pero, mis hermanos, en esta noche, piense en lo que Jesús dijo. Mateo capítulo 16. Mateo 16. 17. Allí, en su Biblia, dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. ¿Qué cosa? Simón. Allí póngale, al ladito ponga su nombre. Bienaventurado eres si has creído. Bienaventurado eres si has confiado en Dios. Bienaventurado eres si conoces al Mesías, a Cristo. Bienaventurado eres si conoces al verdadero Hijo de Dios y al verdadero Hijo de Hombre. Porque esa bienaventuranza no era simplemente para Pedro. Eso se lo hizo creer la Iglesia Católica. Y allí tienen la sede central en Roma. ¿Dónde nació la iglesia? ¿La iglesia nació en Roma? Mentirosos. La iglesia nació allí en Jerusalén, con un grupo de gente que le creyó a Cristo. La iglesia no está fundamentada sobre Pedro. Allí está el Vaticano con la gran basílica de San Pedro. Todo eso se vendrá abajo, todo eso se caerá, todo eso se morirá. Pero la iglesia verdadera de Cristo permanecerá. Porque Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Él habita en templos hechos por la propia mano de Dios. Esto que está aquí, tóquese usted, es templo. Soy templo del Espíritu Santo. Esto no lo hizo cualquiera.
lo hizo mi Señor. Y Él está en mi vida, mi hermano. Él está en usted. Usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Usted es templo del Espíritu de Dios. Y este pensamiento tiene que traer libertad sobre nuestra vida. Tiene que traer libertad sobre nuestra vida. Ya no soy esclavo, dijo Melgar. Ya no soy esclavo del temor. Ya no soy esclavo de la droga. Ya no soy esclavo de la tontería. Soy libre en Cristo. Comience a caminar y dígale, nadie juega con mi libertad. Aleluya. Yo ya estuve en la cárcel. Yo ya estuve en la cárcel cuando el pecado me engañó y me condenó a muerte. Cuando el pecado me atrapó, me metió en la celda y me dijo que estaba condenado a muerte. Pero un día Cristo llegó y Él abrió la puerta. Y desde ese día camino en libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bienaventurado eres, Juanito, Menganito, Sultanito, bienaventurado eres. Porque lo que hoy estás creyendo no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Y yo también te digo que tú eres, allí ponga su nombre, que tú eres. Primero le dijo Simón, pero cuando Cristo comienza a edificar la iglesia, ya no se llama más Simón. ¿Cómo se llama? Pedro. Porque Dios no edifica su iglesia en una vida muerta. Dios edifica una vida, Dios edifica su iglesia en una vida que ha sido resucitada. Una vida que ha sido rescatada. Y sobre esta roca, Él está hablando de sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas de la maldición, las puertas del diablo y los demonios no prevalecerán contra la iglesia del Señor. No prevalecerán contra nosotros. Pueden venir, no se asusten, hermanos, cuando venga gente endemoniada y venga a hacer trabajo aquí. No se alarme, déjenlo que venga. El Señor mismo va a tratar con ellos. Preocúpese de que seamos templo del Espíritu Santo. Ese es nuestro trabajo. La gente tiene que venir endemoniada. ¿A dónde va a ir si no? ¿Quién los va a libertar? Ay, primero que abandonen los demonios. ¿Cómo van a abandonar los demonios ellos mismos? Que deje la droga y después que venga a la iglesia. ¿Dónde se ha visto eso? La iglesia es la que tiene la puerta, la llave del reino de los cielos. Y todo lo que la iglesia ata en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que la iglesia desata en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la autoridad de la iglesia. Por eso, mi hermano, es importante que encontremos equilibrio en nuestra mente. Nadie piense de sí mayor de lo que debe pensar, sino que cada uno piense con cordura. Ni soy la porquería, ni tampoco soy la última Coca-Cola del desierto. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Sobre mí está el Espíritu Santo de Dios. Sobre mí está la gracia del Señor, la misericordia de Dios. Póngase sobre sus pies en esta noche. Y diga conmigo, Señor Jesús, tú eres la roca inconmovible. Señor, que mi vida